Y en ese momento, como lo hace un hombre con una mujer, o una mujer con un hombre, da igual, beso tu boca. Es decir, le toma conociendo lo que está recibiendo. Hay que verlo siempre con ese sentido trascendente. En el Perec 5.2 del propio texto hay expresiones que no quiero soslayar, como es Aoti, Rayati, Yonati, Tamati. Solamente el escucharlas fonéticamente, dichas a un niño pequeño que no entiende todavía ninguna conversación, es algo que produce calma. Y en realidad le estamos diciendo en hebreo hermana, esposa, paloma, perfección. Ahí está la belleza de Sir Hasidim. Y no estoy nombrando más que 4 palabras de las 7.533 que tiene. Este es un número cabalístico. Vamos con la música, que también está definida por la RAE como la reunión, todos conocemos la expresión, pero yo he querido, en homenaje a esta mujer que trabaja tanto por este centro de la UNESCO, María Dolores Ruiz, recoger la expresión que me ha parecido bellísima de la definición que ella hace de la música. Y dice que es música, a ver si lo digo bien, María Dolores, con tu permiso, es el arte de combinar los sonidos y silencios con el tiempo e introducir al individuo en un mundo distinto que trasciende al espíritu y lo inunda de equilibrio y de paz. De todas maneras, yo creo que es algo más, porque la música es lo que permite al hombre alabar al Eterno. Esto vale para los creyentes, evidentemente, pero también para los no creyentes, porque hay una ley universal en el cosmos que yo la llamo la ley del boomerang. Todo lo que sale vuelve, y si vuelve malo es porque ha salido malo, y si vuelve bueno es porque salió bueno. Otros le llaman el karma, otros le llaman la ley de acción y reacción, pero de todas maneras, se crea o no se crea en esta ley, existe. Y a los creyentes nos aporta un plus más, pero no perdemos la esperanza de que los que no sean creyentes también acaben aceptando nuestra teoría, con todos los respetos. Aquí, sobre este plano de Caravaggio, de los músicos, vamos a hacer una pequeña excursión mínima del origen de la música en las Santas Escrituras, cómo se encuentra. Bueno, pues la primera referencia la tenemos en Tubal, que es la 7ª generación de Abraham, en la descripción después del diluvio. Después tenemos en la época patriarcal a Labán, al familiar de Rebeca, que cuando sale Jacob con sus 2 esposas, Lea y Raquel, las despiden como algo cotidiano, entre danzas, músicas y alborozo, cuando salen con Jacob camino de su tierra. En celebraciones también de liberación del pueblo, como son en el Mar Rojo, en el regreso victorioso de Jefté, o en el de Saúl, cuando viene de sus gestas, pues también lo reciben con palmas y con vítores. En el recuerdo de Jefté, supongo que lo recuerdan, cuando su hija sale a recibirle con panderos. También las 2 veces que transportó el arca de alianza a Jerusalén. Una de ellas es el propio rey David, el autor, porque, el actor, no el autor, el actor, es mirado por Milca, la hija de Saúl, su gran enemigo, primer rey de Israel, porque está danzando alegremente David, porque ha podido unir en Jerusalén, en Jerusalén, Shalom, la tierra de los jebuseos, ha podido unificar el reino. Y por eso danza con alegría. Su esposa Milca no sabe ver esto. En el tiempo de los profetas Natán y Gad también tenemos esa referencia en los libros de crónicas, pero como nos vamos a referir más adelante, pues no lo diré. Luego tenemos el libro de los Salmos, que en este libro, escrito durante 1000 años, porque son 1000 años lo que tarda en escribirse, empieza con Moisés y termina con la salida de los 2 reyes, Ezequías y Josías, cuando vuelven del exilio de Babilonia. Tarda 1000 años en escribirse. Podemos identificar por lo menos 5 grandes grupos de estos salmos. La mayor parte se han atribuido a David, pero David, aunque es llamado, como dice el segundo libro de Samuel, el dulce salmista de Israel, no es el único escritor de ellos.
Sin embargo, David es conocido porque introduce el canto, y el canto con la selá, que es el silencio. El silencio es importante también para oír la música y para oírnos también. El Seder de Pesaj se recita el Jalel, que son los salmos 113 a 118. Bien, vamos a ver un poco qué instrumentos cita las Sagradas Escrituras. Y el número son 12. 12 es un número perfecto. 12 fueron las tribus de Israel, sumados 2 y 1, 3 en la Cábala, es el énfasis. Y además este énfasis los distribuye también en 3 grupos, en cuerda, viento y percusión, y en cada grupo de ellos vemos el arpa, el laúd y la cítara, en el viento la gaita, la flauta, el cuerno, el caramillo, la trompeta y el neilot, y en la percusión tenemos los címbalos, los sistros y la pandereta. Yo no sé todo esto escuchado a la vez cómo sería. Se ha hecho una prueba ahora en Barcelona con estas situaciones y me gustaría mucho tener noticia, pero personal, no que me la cuente. Bien, pero no obstante esto, en el templo interior, en el interior del templo, no en los patios, solamente se dan 4 instrumentos: la trompeta, el arpa o lira, el laúd y el címbalo. 4 son el número cabalístico del número del Eterno. Y no es casualidad porque saben ustedes que lo que recibe este pueblo es la tradición oral, la tradición escrita, que es la que todos conocemos, y la cábala. Tenemos también masas corales y también voces solistas. A fin de cuentas, el instrumento de la voz es el mejor instrumento de música, porque además el autor no es un hombre, el autor es el propio autor. Esta es una imagen del templo recreada, porque como saben ustedes está destruida, pero se conoce perfectamente cómo estaba hecho, porque la descripción figura en las Santas Escrituras. Y es de unas proporciones que los arquitectos se quedan todos pues maravillados de cómo pudo ser dado esto. Si no fue por inspiración, pues no se explica de otro modo. Y aquí encontramos algunos datos sobre los siervos del templo. Me ha venido bien escuchar a los niños, porque yo he dicho qué belleza de voces, pero cómo hubiera sido esto en el templo. Miren lo que nos dice el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas. Nos dice que de estos había 24.000 para dirigir el trabajo de la casa del Eterno y 6.000 eran funcionarios, pero el resto eran todos músicos, dijo David, para entonar cánticos de alabanza. Y también nos dice cómo Asaf, Hanán y Jetudún, los 24 hijos que tenían en cada una de sus tribus, 288 eran músicos, 11 por 24. Y el resto, 3.712, eran aprendices, como estos niñitos, que se repartían en un promedio de 155 hombres para cada una de las 24 divisiones. Como los trompeteros eran sacerdotes, no se contaban, sino que estaban aparte de los músicos levitas. Esto nos da una idea de la grandeza, la dedicación y el espíritu de alabanza que tenía que tener este pueblo hacia su Creador. Sobre esta imagen de Renoir, de la música, vemos también la referencia de la música en las escrituras griegas, o también conocidas Nuevo Testamento. Y aquí las referencias son menores, porque es otro estilo de narrativa, y no obstante podemos ver los textos que creo que se han repartido por ahí, las azafatas, y por razones de tiempo no se pueden leer, por eso he querido dárselo a ustedes, y podemos verlas en el Nuevo Testamento desde el texto 39 al 47. Destaca sobre todo la descripción de Apocalipsis que se hace de las criaturas celestiales que cantan a Dios. El pueblo de Israel, desde luego, no ha destacado en el arte de la escultura. Quizá no se conoce absolutamente a nadie que se pueda mencionar entre el mundo hebreo sobre que bien había esculpido pues una imagen, ni siquiera una cabeza, ni siquiera un cuerpo. Quizá por temor a ese segundo mandato de las imágenes. Sí que está en cambio en el mundo antiguo, como por ejemplo Fidias en el contexto griego u otros, pero sí ha destacado en cambio en la música, quizá porque sobresalió el